Entonces, muy buenas noches, sean bienvenidos a nombre de la Orden Rosacruzón. Vamos a iniciar la conferencia programada para el día de hoy. El tema para la conferencia de hoy es el despertar de la conciencia. Debemos inicialmente recordar, manifestar que la Orden Rosacruzón es ciencia, es arte y es religión. La Orden Rosacruz ha sido fundada por el venerable maestro Om Ye-Wam Som, conforme el orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec. Cuando decimos que la Orden Rosacruz es ciencia, es que nosotros, la enseñanza de la Rosacruz no es un dogma, no impone creencias, al contrario, lo que busca es que investiguemos para nosotros poder comprobar la enseñanza a través de las prácticas pertinentes que son brindadas por el venerable maestro Om Som en sus diferentes obras. Arte que implica un trabajo en nosotros mismos para eliminar aquellos factores que nos apean, para cultivar la belleza interior, así como un escultor va tomando un mármol y elimina todo aquello hasta pulir la obra que él quiere. Y religión nos va a permitir religarnos, reunirnos con la divinidad a través de la vivencia del arte y de la ciencia Rosacruz, pero no una reunión o llegar a Dios, como dicen, al cielo después de muertos, sino ahora estamos en vida, debemos trabajar para lograr ese proceso, aquello que llaman salvación. No hay salvación después de muertos, nos dice el maestro. Entonces, por eso es que debemos trabajar de instante a instante y básicamente eso es lo que el maestro nos enseña, el venerable maestro Om Ji-Wam Som. El maestro Om Ji-Wam Som se constituye en el supremo imperator de la Orden de Rosa Cruz y corresponde a la personalidad humana del doctor Juan Santa Cruz Torres. El maestro es conocido en la Fraternidad Universal como Om Ye-Wam Som. El tema entonces, como decíamos, es el despertar de la conciencia. La conciencia es esa chispa divina, ese embrión de alma, ese budata, es lo único de divino que tiene el animal racional, nos dice el maestro Om Ye-Wam Som. Entonces, lo que realmente somos es eso, conciencias. Evidentemente tenemos cuerpos, tenemos ego, pero lo que realmente somos es eso, conciencias, y como tales que debemos trabajar por nuestro despertar. Pero para hablar del despertar, en primera instancia, debemos darnos cuenta de la condición en que nos encontramos, ver cómo la criatura racional, el animal racional, actúa de manera mecánica, automática, inconsciente, robada. En realidad las cosas le suceden, no tiene ni la capacidad de hacer. El animal racional no sabe nada de sí mismo, no sabemos qué va a pasar mañana, pasado, de aquí a un mes o un año. Entonces las cosas le suceden de manera mecánica, automática e inconsciente. Pero el momento en que nos damos cuenta de esa condición de inconsciencia, surgirá el anhelo del despertar. Si no hay esa comprensión, entonces no habrá nunca el anhelo por ir a ese despertar de la conciencia. El ego, esa parte, digamos, bestial, animal, satánica, maligna, que cada criatura racional carga dentro, es el que aprisiona eso que es la conciencia, y el ego es el que se opone a ese despertar de la conciencia. Entonces el ego también está dentro de nosotros como la conciencia, de manera que debe establecerse una lucha interna, una guerra interna entre el ego contra la conciencia contra el ego.
nosotros como lo que somos como conciencia, debemos emprender entonces una batalla, una guerra contra el enemigo interno. El enemigo no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros, esa bestia en sí, el ego. El maestro Obi Bomson nos dice de que muchos profetas, muchos maestros han sido inmolados en aras de la revolución de la conciencia. Todos aquellos profetas que en una o en otra época de la humanidad, aquellos verdaderos profetas, su objetivo ha sido enseñar, dar las claves, las armas para el despertar de la conciencia. Pero para que cada uno despierte, no porque ellos hayan venido en una u otra época a despertar a la fuerza a alguien. Nos enseñan el camino al despertar y cada uno debe trabajar en sí mismo. El venerable Logos Melquisedec, que se manifestó en diferentes épocas, con diferentes nombres, como Juan, Dagón, en muchas épocas desde hace muchísimo tiempo atrás, desde hace unos 18 millones de años. Después, últimamente, tenemos las enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo, que también han llegado hasta la cruz a ser inmolados, y el objetivo era llevar la enseñanza para el despertar, de manera que ya podemos colegir de que el tema que vamos a tocar, que nos enseña el maestro Obi Bomson, es de trascendental importancia. El maestro Obi Bomson también nos indica de que solo a la luz de la conciencia es como el aspirante, el iniciado y el maestro aprenden la magnitud divina transcrita con caracteres ígneos en todos los libros sagrados. Vale decir, la enseñanza de los libros sagrados es una enseñanza oculta y es sabiduría oculta para los que han alcanzado madurez, se dice en la Biblia, y eso implica conciencia, porque solo a la luz de la conciencia es como se puede comprender las enseñanzas de los libros sagrados. La Biblia, el Corán, el Talmud, los Vedas, el Zohar, el Bhagavad Gita. Y el más antiguo de todos esos libros es el Evangelio de Melquisedec, que data de hace 18 millones de años de la Lemuria, y que hoy nuevamente el maestro Obi Bomson, quien lo escribió por vez primera, lo vuelve a escribir y entrega a la humanidad otro libro también que requiere para su comprensión de esa conciencia. Debido a que la criatura racional han tomado los libros sagrados y no han podido entrar en la comprensión real de sus enseñanzas ocultas, es que han surgido muchas religionzuelas, pseudo religiones, y cada uno se cree más cristiano que el otro, más budista que el Buda. Entonces necesitamos trabajar por ese despertar para poder comprender la enseñanza de los libros sagrados, que en realidad es la misma en todos ellos. Tal vez varía la forma de expresión, pero la esencia es la misma. Obviamente que los libros sagrados han sido adulterados, interpolados, mutilados, y se constituyen hoy en día esos libros como una receta adulterada, donde no tiene todos los ingredientes. El resultado es la humanidad actual. Todo caos, todo inconsciencia, todo mecanicidad, creencias, dogmas, todo aquello. Para ir hacia el despertar, en primera instancia tiene que haber eso que es el autorrecuerdo y la autoobservación de nosotros mismos. El maestro nos dice que cada día que pasa debe ser un día de mayor conciencia. O sea, cada día, cada instante, cada momento, ser expresión de eso que realmente somos, conciencias. Y esas batallas se dan en nosotros mismos, en la escuela de la vida. Tenemos que vivir por eso, digamos, con ese autorrecuerdo y esa autoobservación de nosotros mismos, alertas, atentos en todo momento, en todo instante. Un día que no haya trabajo conciencial, que simplemente nos dejamos llevar por la fascinación, pues quedamos simplemente en tinieblas. Entonces, el autorrecuerdo es precisamente ese trabajo que debemos tener inicialmente.
implica vivir plenamente conscientes, alertas, vigilantes, como el vigía en tiempo de guerra. Vivir con, digamos, una vigilancia cuidadosa sobre nosotros mismos y en cada una de nuestras puertas de nuestra ciudad santa. Cuando se habla de la ciudad santa, el maestro nos dice de que nosotros, como templos de la divinidad, si no vivimos alertas, entonces hay manifestaciones de diferente tipo de los agregados psíquicos. Somos como una ciudad al que llegan visitantes, turistas, viciosos de todo tipo. Entonces debemos estar alertas, viéndonos a nosotros, autorrecordándonos y autoobservándonos, así como un vigía en tiempo de guerra, para no permitir que esos agregados psíquicos, agregados, digo, o sea, algo extraño a nuestra naturaleza, algo que ha sido creado, añadido, no sean los que continúen en esa manifestación, sino nosotros como lo que realmente somos como conciencia, ¿no? La autoobservación, nos dice el maestro, permite tener conciencia de lo que hacemos y del lugar donde nos encontramos. O sea, autoobservación. ¿Qué estamos haciendo y dónde estamos? Y el autorrecuerdo nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Ambos, el autorrecuerdo y la autoobservación, deben ir juntos, porque si solo hay autoobservación, esto lleva a la fascinación. Alguien que solo observa qué hace y dónde está, sin saber, sin darse cuenta que es conciencia, no tiene autocontrol. Y lo mismo pasaría si alguien solamente se ve como conciencia, pero no ve el entorno en el que se encuentra, no sabe qué está haciendo ni dónde está. Entonces, siempre autorrecuerdo y autoobservación deben ir de manera paralela en ese trabajo. Uno debe recordarse como conciencia, no como ego, porque realmente lo que somos conciencia y tenemos que activar la conciencia, la función hacia el órgano, se dice. Entonces, haciendo el esfuerzo cada instante, cada momento de autorrecordarnos, autoobservarnos, de vernos como conciencia y por lo tanto actuar como conciencia, hacer lo que tiene que hacer la conciencia, ese es el camino que va a llevar a través de la práctica, de la perseverancia, a que cada vez tomemos más conciencia de nosotros mismos. Se requiere entonces ese aspecto de vernos como conciencias, como esencias, como dimanaciones de la divinidad. Ahora, esa vivencia del autorrecuerdo y la autoobservación íntima traen como consecuencia una función conciencial que es la división de la atención consciente en individuo, en acción y en ubicación. Entonces, la atención que puede brindar la parte mental egoica no puede ya ser dividida porque el ego está formado por multiplicidad de partes, miles de partes, millones. Y se manifiesta una de esas partes, pone atención en lo que le interesa al ego, a los yoes. Y para que haya atención en otra cosa, tiene que ser otro yo el que surge. De manera que aunque tarde una fracción de segundos entre una cosa y otra, pero simultáneamente no puedes con la mente dividir la atención, en este caso, en tres aspectos, en lo que somos como individuos, en lo que hacemos y en el lugar donde nos encontramos. Entonces, esta división de la atención consciente surge a partir del autorrecuerdo y la autoobservación, de vernos como conciencias y así sabemos dónde estamos y qué estamos haciendo. El maestro nos dice de que en esta práctica ya para trabajar con la atención consciente se deberá utilizar todos los momentos libres y ocupados. Si sumamos los momentos libres y ocupados, son las 24 horas del día, o podríamos decir las 25 horas del día. ¿Por qué 25? Porque en realidad para este trabajo no hay tiempo. Y si es todo el tiempo momentos libres y ocupados, también podemos decir que esta división de la atención consciente la debemos vivir, practicar
en las horas en que estamos en el estado de vigilia y también en las horas en que el cuerpo físico descansa. Entonces, cuando el cuerpo físico descansa, el ego con su prisionera, con la conciencia, va a utilizar los otros cuerpos internos, el astral, el mental, el causal, y ahí también la conciencia debe ejercer su acción para evitar que el ego, los yoes, manejen y mal manejen a la máquina humana. Entonces, por eso dice momentos libres y ocupados. En todo momento, nos dice el maestro, de instante en instante. ¿Qué pasos debemos seguir entonces para esa división de la atención consciente? En el momento en que hay ese autorrecuerdo y esa autoobservación, el silencio dice, ore a su Padre y a su bendita Madre, pida que le despierte la conciencia. El maestro nos explica, perdón, el maestro nos explica de que el despertar de la conciencia solo puede darse por la voluntad del Padre. O sea, nadie, por su propia cuenta, olvidándose del Padre Madre, puede lograr ese su despertar. De manera que el paso inicial es acudir siempre al Padre Madre para pedirle que nos despierte la conciencia. 1, 100, 1000, 10.000 veces, cada momento, cada instante, acudir al Padre Madre y que nos despierte la conciencia. Luego de la oración, con el Buddhata, o sea, con la conciencia, véase de cuerpo íntegro y compenétrese de lo que está haciendo y capte el lugar donde se encuentra. O sea, como conciencias es como nos autoobservamos y ahí vemos qué estamos haciendo y el lugar donde nos encontramos, ya sabiendo que somos conciencia, ya nos hemos autorrecordado y autoobservado. Entonces, debemos tratar de mantener esa sensación de hallarnos divididos en tres, pero siendo uno. Esa observación de nosotros mismos, de vernos como conciencia, de ver la acción y el lugar, en realidad la debemos hacer como que si salimos de nuestro cuerpo y nos vemos desde fuera, vemos por todos lados, por delante, por detrás, por arriba, por la derecha, por la izquierda, por todos lados, una autoobservación y así tomamos conciencia de nosotros. Al mismo tiempo observamos el lugar donde nos encontramos y lo que estamos haciendo en ese instante. En el momento en que nosotros tomamos o hacemos esa división de la atención consciente, nos identificamos como conciencia, obviamente sabemos lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer como conciencia. Ahí recordamos las prácticas que debemos realizar, todo aquello que es conciencial. Y con ese trabajo permanente, constante, empezando así por esa oración al Padre Madre, viéndonos como conciencias, sabiendo lo que estamos haciendo y el lugar donde nos encontramos, pero eso de manera simultánea, de manera paralela, es que vamos a ir logrando tomar conciencia cada vez un poquito más y más de nosotros mismos. Entonces, esa autoobservación y ese autorrecuerdo lleva a esa práctica que el maestro nos enseña, llamada la práctica del IAU. ¿Qué implica ese IAU? La I es individualidad, la A actividad y la U ubicación. Es precisamente la división de la atención consciente en individuo, en acción y en ubicación. Implica responder a las preguntas ¿quién soy? Aquí la respuesta no debe ir en torno a la personalidad, sino lo que realmente somos en esencia. Soy conciencia, así debo verme, así debo autoobservarme, autorrecordarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? De manera paralela, entonces la respuesta a esas tres preguntas: individualidad, actividad y ubicación. Al momento en que nosotros nos autoobservamos y vemos lo que estamos haciendo y el lugar donde nos encontramos,
también se puede repetir otro mantra, el mantra Om, en el corazón, internamente. Om, Om, Om. Esa repetición constante, en el momento en que nos estamos viendo como conciencias, estamos dividiendo nuestra atención, nos ayuda a disipar digamos, el accionar de los yoes del ego y nos ayuda a polarizarnos, diríamos así, hacia eso que es la divinidad. Y, por ejemplo, si vamos a hacer la práctica de transmutación sexual, como se ha explicado en programas anteriores, habrá la oración al Padre y Madre, pidiendo que ellos nos asistan. Luego, tenemos que ver qué estamos haciendo, dónde estamos. Y con la imaginación, la voluntad, tomamos conciencia de nosotros, de la acción y del lugar. Entonces ahí estamos utilizando la práctica de la división de la atención consciente. Se habló de los chakras, de su despertar. De igual manera tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, de la práctica que estamos realizando, del lugar donde nos encontramos. O sea que todas las prácticas a realizarse en la enseñanza Rosa Cruz deben ser con ese autorrecuerdo, autoobservación, con esa división de la atención consciente. De nada nos serviría que simplemente me siente cómodamente y empiece a repetir, por decir el mantra ese de la transmutación, sin poner atención consciente a la acción, a la visualización del fuego de las gónadas que asciende por los nares y de Pingala. Entonces estas prácticas son realmente para todo, para vivir en las horas libres y ocupadas, como veíamos anteriormente. En todo momento, saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Si estamos solos, si estamos en nuestro por decir, nuestro departamento, en nuestra sala, en nuestro dormitorio, o estamos en la calle, o estamos en el trabajo. Entonces, en todo momento, la práctica de instante en instante, autorrecuerdo, autoobservación, la práctica del I, A, U, OM. Y el maestro nos recomienda empezar esta práctica en algún lugar tranquilo, solitario, puede ser en nuestro dormitorio o en nuestro santuario particular, o a las orillas de un río, en un bosque, en un parque. ¿Y por qué da esta recomendación? El maestro nos dice, conocemos la mecanicidad en la que se desenvuelve el animal racional y si pretende realizar la práctica mientras conduce un automóvil o realiza alguna actividad que requiere, digamos, cierta atención, puede hacer que sufra un accidente. Entonces, inicialmente, un momento de recogimiento en nuestro propio santuario particular y después se va extendiendo ya la práctica hacia la actividad diaria. Y por último, ya podrá realizar la práctica incluso cuando esté conduciendo un avión, piloteando un avión, o cuando realice algún deporte o esté realizando esquí, pero eso es progresivo. La naturaleza no hace saltos, nos dice el maestro, pero puede dar saltos gigantescos, pasos gigantescos. Entonces, de a poco, ir con la práctica cada vez más. Entonces, todo momento donde nos encontremos, tratar de observar nuestro entorno, de vernos a nosotros mismos, y así vamos a empezar a amar la obra del Creador. Cuando realmente observamos la belleza de la naturaleza de este planeta, de nuestra tercera esfera del cielo solar, y si comprendemos y amamos la obra del Creador, podremos ir hacia el Creador, que no lo percibimos inicialmente. La obra del Creador lo podemos percibir con los sentidos ordinarios. Y en todo momento vernos como una parte de la divinidad, como una chispa de Dios, porque de Dios dimanamos, somos hijos de Dios. Y como tal podemos trabajar para lograr encarnar el conocimiento divino y retornar a eso que es Dios, pero eso va a ser con ese despertar de esa particularidad interna que tiene todas las potencialidades de la divinidad. O sea que no hay límites para la conciencia, nos dice el maestro Om Gyeo-Am. Lamentablemente la criatura racional no puede percibir lo que podría lograr hacer o ser con el desarrollo, con el despertar de la conciencia.
Ese trabajo de ser consciente y evitar que los yoes, el ego se manifieste, nos lleva a eso que es la libertad de la conciencia. En la enseñanza de Rosa Cruz se habla de 5 valores. Entonces, esta parte que hemos explicado corresponde al valor de la libertad, de saber quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, de la individualidad, la actividad, la ubicación, y así verme como conciencia, actuar como conciencia. Y el mandato divino dice claramente, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No tenemos que justificar nuestras debilidades. Muchas veces se dice, es que somos humanos, Israel es humano. No es así, tenemos que ser la expresión real de nuestra conciencia, libres de eso que es el ego, de eso que es la bestia interna. Entonces ese es el valor de la libertad. Pero para lograr todo ese trabajo del despertar, todo se requiere energía. Y la creación de Dios es tan perfecta que esa energía viene en cada uno de nosotros. Y ahí hablamos del valor de la vida. Y la vida es un problema sexual. Entonces el maestro nos dice de que en la energía sexual hay energía solar, es la fuente de vida, es nuestro origen, el sexo sagrado. Y ahí se encierra la energía para alimentar a la conciencia. Y también esa energía es dual, depende si sabemos utilizarla a través de la asimilación, la transmutación será para beneficio de la conciencia. Pero si ese árbol de la ciencia del bien y del mal se lo utiliza simplemente para el placer, para la fornicación, alimenta al ego, a la bestia, a los yoes. De manera que si alguien pretende el despertar de la conciencia, tiene que transmutar su energía, tiene que cumplir el mandato que dice no fornicarás. No hay despertar de la conciencia si sigue el vicio de la fornicación. La fornicación es un somnífero, un soporífero para la conciencia, nos dice el maestro Om Yewam Som. Y la fornicación no es algo involuntario como muchas veces se suele comprender. Alguien puede decir, recordemos que la fornicación es la eyaculación seminal, el orgasmo. Y alguien puede decir, pero es involuntario si se produce en el sueño. El maestro nos dice que no es así. Si alguien tiene sueños húmedos, poluciones nocturnas, sueños eróticos, es simplemente porque quiere, desea fornicar. Y en los planos internos se libera eso que es el ego, los yoes, y va a ver los sueños húmedos, porque quiere. El que no quiere no fornica ni en sueños. Y recuerden, decíamos, la práctica de la división de la atención consciente es 25 horas al día. Entonces, durante las horas de la noche, cuando se presenta alguna escena erótica, algo, tomamos conciencia e incluso despertamos al plano físico y no hay tal sueño húmedo, no hay producción nocturna, debido a que hay un trabajo de la conciencia. Pero todo es de a poco, ¿no? Ir trabajando, pero es importante considerar de que la energía sexual es lo más valioso que hay en nuestro organismo, es energía divinal, energía crística, y requerimos de esa energía para lograr nuestro despertar. Por eso esta práctica es importante, la transmutación sexual, que tiene la modalidad unipolar, bipolar e integral. La transmutación sexual bipolar la puede realizar cualquier persona, no tiene ninguna contraindicación. La bipolar está indicada para las parejas que se preparan para llegar a las bodas, y la integral para quienes ya han llegado a las bodas alquímicas. La transmutación unipolar, ya se explicó la práctica, se visualiza fuego en las gonadas sexuales, ese fuego se lo hace ascender, como se ve en la imagen, a través de los hasta la cabeza, y de ahí hasta el corazón, la conciencia. Esa energía llega al corazón, el corazón es el habitáculo de la conciencia, esa energía sirve de alimento para la conciencia. Todas estas prácticas se las realiza con
IAU, ¿no? Como se decía. Entonces el IAU. En la mujer, de manera, desde los ovarios, la energía va hacia el coxis y ahí asciende de igual manera hasta la cabeza y de ahí al corazón. Entonces, la práctica unipolar se usa el mantra S de manera alargada, como se escuchó en la anterior imagen. La transmutación sexual bipolar en realidad es igual que la unipolar, solo que aquí participan ya los dos polos masculino y femenino. Hay un contacto de las rodillas, de las espaldas, pero no hay contacto sexual. Esta práctica ya es mucho más intensa. La unipolar es solo 10 minutos inicialmente por cada día. En cambio, esta ya es mucho más fuerte porque ya se trata de una disciplina de preparación para los novios para llegar a eso que son las bodas alquímicas. Y una vez que han cumplido todos los requisitos de preparación y se unen en bodas, entonces ya tiene la opción de realizar la práctica de transmutación sexual integral, en la que sí haya unión íntima, es todo un rito sagrado, en oración, en meditación, alejando todo pensamiento de lujuria, de lascivia, donde se enciende el fuego erótico y se procede a la unión con mucha delicadeza, suavidad, siempre en oración, percibiendo la presencia de nuestro Padre Madre, perdón, de nuestro Padre Madre a nuestro lado. Entonces, se imagina igual el fuego en las gónadas y se va transmutando. Se puede utilizar el mantra MS o algún otro mantra. Entonces, ahí se logra, nos dice el maestro, gran cantidad de energía bioelectromagnética, de energía sexual asimilada, para nutrir, fortalecer a la conciencia. Entonces, el verdadero caminante en el sendero debe vivir esta práctica, pero para llegar a ella debe seguir los pasos de preparación pertinente, ya que la humanidad no está preparada para intentar simplemente experimentar o curiosear la práctica. Se requiere preparación, seguir los pasos que nos indica el maestro uno por uno, y ahí nos damos cuenta de que lo que nos enseña el maestro es una absoluta verdad. Otro de los valores de la transformación íntima parece despertar de la conciencia es el valor de la muerte. Muerte mística implica dar muerte a los defectos, a los vicios. Pero esa muerte solo se logra cuando se tiene la espada de Kundalini, cuando se ha logrado el despertar de la Divina Madre Kundalini, el advenimiento de eso que es el fuego del Espíritu Santo. Sacar la espada de la piedra implica, piedra es sexo. Inicialmente este valor de la muerte está orientado a evitar que los yoes se manifiesten, a evitar que los yoes utilicen la máquina humana. Y la práctica del IAU, o la práctica del despertar que hemos descrito, precisamente va a evitar, porque vamos a estar alertas, a evitar que los yoes se manifiesten, porque cuando los yoes se manifiestan, se nutren y se fortalecen. Aquí evitamos que los yoes se alimenten, así los debilitamos y posteriormente ya se los llevará a su desintegración total. Otro de los valores es el valor del amor. El amor, hay una frase en la Biblia que dice, Dios es amor es Dios. De manera que en nosotros lo que tenemos de Dios es la conciencia, el Buddhata. Solo con la conciencia se puede amar. La mente, la razón, el ego no sabe amar. Y el animal racional, por lo tanto, no sabe amar. El amor surge de la conciencia. El maestro nos dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Y cuál es la forma más sublime de amar? Llevar precisamente esta enseñanza a la conciencia del prójimo, los valores de la transformación íntima. Es lo más valioso que poseemos. No hay nada que tenga mayor valor que estas claves, porque esa conciencia del prójimo que reciba, que comprenda el mensaje, puede lograr elevarse hasta eso que es Dios, así como Jesús el Cristo, como un Buda, elevarse realmente a las cimas de la realización. Entonces, brindar esta enseñanza es la mejor forma de amar, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, amándonos como conciencias, dándonos lo mejor como conciencias, haciendo lo que debemos hacer como conciencias para nosotros y para el prójimo. Eso es vivir el valor del amor.
Y el valor de la sabiduría. ¿Quién es sabio? Sabio es Dios. ¿Dónde está Dios? Nuestro Padre, nuestro Dios particular, está en nuestro corazón. Y si queremos ser sabios, debemos acudir entonces a ese nuestro Dios particular, a ese Dios que está en nosotros. O sea, es hacer la voluntad de nuestro Padre quien mora en secreto. Sea tu voluntad mi guía en el sendero de la tierra a los cielos. Así lo enseñó Jesús el Cristo. Hagan la voluntad de su Padre como yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene un Padre particular divino, yo tengo un Padre particular divino y cada uno. Entonces, ese Padre, ese es nuestro guía, es nuestro maestro y a Él debemos buscarlo en todo momento, en todo instante y para cualquier cosa que queramos hacer, siempre acudir pidiéndole, rogándole, suplicándole que nos enseñe a hacer su voluntad en la tierra como en los cielos. Y con la vivencia de estos valores, de manera también de todos ellos, los 5, no 4, no 3, es como lograremos ese despertar para constituirnos en auténticos seres humanos. Una vez que se logra ese despertar, ya se tiene que ir hacia el desarrollo conciencial. Eso implica empezar a dar muerte a los vicios, a los defectos, y ahí se empieza a conquistar las virtudes. Entonces, el tema, la charla que se ha dado está básicamente en el libro La Orden de Rosa Cruz y el Orden de Melquisedec. Ahí describe el maestro Obi Bonson un capítulo íntegro del despertar de la conciencia. Sin embargo, también está en los otros libros, Bodas Alquímicas, en el Evangelio de Melquisedec. Todo este trabajo son las obras que ha escrito el maestro Om y Bonson, y tiene también, aparte de estas, el curso esotérico Rosa Cruz. Hasta acá sería el tema de conferencia de hoy. Ahora les cedo la palabra si es que tienen algún interrogante, siempre en conformidad a mis posibilidades y a la enseñanza del maestro Obi Bonson, les daré la respuesta. Tiene la palabra. Doctor Almícar, buenas noches, de Marta Fernández de Perú. Mi pregunta sería, ¿por qué existe la fornicación? ¿Por qué, digamos, de dónde viene la fornicación? ¿Es un mandato de Dios? ¿De quién? O sea, porque no sería lo ideal que no hubiera la fornicación y así pues, el ego no hubiera existido y nosotros ya podríamos ir a Dios, ¿no? Sin tanto problema. Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? La obra de Dios va rumbo a la perfección. Y es tan perfecta la obra de Dios que le ha dejado a su obra la posibilidad de oponerse al ordenamiento divino. ¿Qué dicen los mandatos divinos? Dicen, no fornicarás, no comer del árbol del fruto del medio del huerto. O sea, Dios ha indicado no. Pero si quiere hacerlo, puede. Ahí viene la fornicación de Adán y Eva, van contra la ley divina, son echados del paraíso, pero pueden volver otra vez a la vivencia de esas leyes. Y si logran salir, si quieren, pueden, querer es poder. Si logran vencer a su bestia, ellos logran hacerse verdaderos domadores de bestias. Entonces, con eso van a lograr mayor perfección. Si no habría bestias, no habría necesidad de domadores, dice el maestro. Ahora, los seres que no han fornicado siguen su proceso de preparación. Entonces, ya corresponde a cada uno. Sabemos que los yoes, el ego que lleva a la fornicación, se originan de pequeñas reacciones de la naturaleza, de erupciones volcánicas, de un rayo, y van creciendo, creciendo ya en la evolución, y hasta que se hace ya una larva relativamente grande, y viene la prueba, porque todo el camino son pruebas y pruebas. Y quienes nos hemos aplazado la prueba, nos han echado al planeta Tierra. Ahora, si conocemos eso, el objetivo de nuestra vida es elevarnos hacia Dios. Para ello sabemos que tenemos que dejar ese vicio, vencer los vicios. Entonces no podemos justificar de que si es que hay, entonces mejor hay que dejarlo el vicio. Es igual que la droga. El que quiere meterse en la droga lo hace.
pero si quiere, también no entra a ese vicio. No necesita enfermarse con SIDA para estudiar el virus de la inmunodeficiencia humana. Hay que aprender de los errores ajenos. Nosotros ya nos hemos equivocado y lo que corresponde simplemente es empezar este trabajo. A veces hay jovencitos que empiezan a querer vivir la enseñanza y dicen, como yo no he fornicado, quiero experimentar. Están aquí porque ya han fornicado, ya tienen las experiencias. Lo que tienen que hacer es trabajar en sí mismos, seguir hacia arriba y no hundirse hacia abajo en la fornicación, porque tal vez de ahí ya no pueden levantarse más cuando el ego se alimenta, se robustece y lo somete a la conciencia. Entonces siempre hacia adelante, un paso, aunque sea pequeño, pero siempre adelante, sin reposo, de manera constante, de instante a instante, hacia ese despertar. Eso podría decirle. Gracias, doctor. Sí, no sé si hay Buenas alguna noches. pregunta. Sí, buenas Adelante. noches. Sí, disculpe, tengo bases en lo que es la meditación y quería preguntar acerca de la transmutación sexual porque quería saber, yo siendo una persona novata, aún en la meditación, ¿puedo practicar desde ya la transmutación sexual? ¿Y qué días puedo hacerlo y cuánto tiempo? Si puedo hacer diariamente esa práctica y por cuánto tiempo debo sostenerla, además de los beneficios y perjuicios de la misma. Esa Ya, sería mi pregunta. gracias. La transmutación, para quien empieza, el maestro indica 10 minutos diarios, todos los días. Todos los días, el horario, de preferencia en la mañana, pero si no es posible, cualquier hora. Después de algún tiempo de prácticas, ya eso puede ir aumentando hasta 1 hora o más. Entonces, no hay problema de eso. Puede realizar la práctica y en cuanto a beneficios, todo lo que va a lograr son beneficios, porque alimenta la conciencia, va tomando conciencia, le ayudará a comprender sus propios estudios, la propia enseñanza de la Rosa Cruz, porque va alimentando la conciencia y la enseñanza es para la conciencia. En cuanto a la meditación, lo que nos dice el maestro Byung Chul, que la auténtica meditación solo se la realiza con la conciencia despierta. No son malos los ejercicios que se enseñan de manera general, pero a veces lo único que se hace es concentración, digamos, poner la atención en una vela o en algún lugar. Eso es una pérdida de tiempo. Más bien lo que hay que ir es a transmutar la energía primero, a tener cada vez más conciencia y posteriormente ya habrá la verdadera meditación cuando haya el despertar de la conciencia. No sé si quedó la respuesta o si hay algo más adelante. Sí, quedó claro. Una pregunta más. La Orden Rosacruz OM, ¿qué relación tiene con la Orden Rosacruz de Amorc o otras órdenes Rosacruces del extranjero? Si ha leído algo de esas doctrinas, debe notar usted que allá no se habla de la transmutación sexual, para nada. Y ese es el fundamento de todo. Recuerde que la enseñanza del Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Roca significa sexo. Pedro, piedra, patar petere es su sexo. Es Pedro el que tiene la llave de los cielos. De manera que la enseñanza Rosacruz tiene ese fundamento realmente sexual, 100%. Las otras Rosacruces que hay, el amor y otras, tienen una mezcla de todo tipo de enseñanzas, pero no han utilizado el fundamento base. Por lo tanto, lo único que hacen es extraviar a los que buscan el conocimiento real para retornar hacia la divinidad. O sea que no hay un vínculo, no hay ninguna relación. La Orden Rosacruz Om es cósmica, es universal, no es del Oriente, no es de la India, no es de Egipto, sino que ya, nos dice el maestro, es cósmica, se instauró en el planeta Tierra hace 18 millones de años con Melquisedec, que es el genio rector del planeta, y desde ahí se viene difundiendo. En algunas épocas se manifiesta en el plano tridimensional y luego desaparece. Ahora, en un nuevo ciclo, el maestro Byung-Chul ha instaurado la enseñanza y nos hace ver claramente, por ejemplo, en la Amor, Spencer Lewis no sabe ni siquiera
la información de los cuerpos internos. Acá le habla de los cuerpos internos, del desdoblamiento, le da las prácticas para que usted pueda evidenciar la información. No se trata de leer libros y libros simplemente, sino de vivir las prácticas para evidenciar por sí mismo y así las creencias salen sobrando. Entonces, un estudio individual del autoconocimiento, de ver las potencialidades, y no hay relación alguna con ninguna otra institución que pueda llamarse Rosacruz en el planeta Tierra actual. La Orden Rosacruz es el único vehículo en el momento de expresión de la logia blanca en este plano físico tridimensional. Eso podría decirle. Ok, muchas gracias. Una pregunta más. Con relación a la transmutación sexual, aparte de ayudarme a despertar mi conciencia, ¿tiene algún otro, cómo le puedo decir? ¿Puede en cierta forma potenciar las facultades mentales? Porque investigando sobre esa práctica en YouTube y Internet he podido leer algo al respecto, pero no me ha quedado muy claro o no lo he sabido entender. ¿Puede potenciar algunas facultades mentales o psíquicas? Hay que diferenciar claramente que esas facultades mentales son facultades egoicas, o sea, de la parte bestial que tenemos. Normalmente le hemos dado un valor equivocado a la mente, decimos mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y resulta de que lo que se planea, crímenes, robos, asesinatos, explotación, sometimiento de los pueblos, todo en este mundo, es por la mente. Entonces la Orden Rosacruz no busca el desarrollo de la mente ni de las facultades mentales, busca el despertar y desarrollo de la conciencia, de lo divino que tenemos dentro. Entonces ahí está la diferencia o sea, comprender en primera instancia ese hecho. La enseñanza de Rosacruz no va a desarrollar facultades mentales que son más bien negativas. Al transmutar usted alimenta su conciencia. Eso ya le va a facultar a usted para ir comprendiendo cada vez más. Pero además la energía que logra asimilarla es energía de vida. La energía sexual es energía divinal, crística. Ahí está. Entonces, esa energía permite regenerar cada uno de los tejidos, de las células, de todo eso. Pero lo más importante es el hecho de que nutre, fortalece, alimenta a la conciencia, a la esencia. Porque si no hay conciencia, si no hay amor, si no hay comprensión real, entonces no sirve de nada el pretender caminar en un sendero a ciegas. Primero tenemos que ir al despertar para ver el sendero que debemos seguir y buscar ese retorno hacia el Padre, hacia la divinidad. No confundir entonces esos poderes mentales, esas facultades mentales, facultades psíquicas, hay meditación trascendental, todo aquello que lo que hace más bien es adormecer más a la conciencia y quedarnos ahí aunque hayamos leído muchísimos libros. Entonces, reitero, es importante la transmutación, la vivencia en la práctica, siempre acudir al Padre, pedir su guía en todo momento, hacer su voluntad y actuar como conciencias. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Esta es mi última pregunta. Disculpe, soy muy preguntón. Esta es mi última pregunta. En todos los libros que he estado leyendo, he leído libros de la Golden Dawn y este tipo de logias, y encontré algo interesante con relación al cuerpo solar y el vehículo solar. Más o menos donde habla que al despertar la conciencia uno puede, como le explicó, es consciente tras la muerte, o sea, es un ser consciente, ya no es víctima de la reencarnación constante para alimentar a otros seres, sino se libera de la rueda de la reencarnación y tiene plena conciencia en la muerte y es capaz de decidir su propio destino. Y quería saber con relación a eso, el despertar de la conciencia tiene que ver con eso, ser conscientes, digamos, del plano en que vivimos y que somos más que solo cuerpos transitando por esta tierra. El despertar de la conciencia viene a ser el primer paso que damos. Luego tenemos que ir a liberarnos, a destruir todo lo egoico que hay en nosotros. Tenemos que lograr eso que es la cristificación de sus cuerpos solares. Y el proceso de perfección en ese camino no tiene límites, nos dice el maestro Byung-Chul Song. Entonces,
se va a lograr el despertar, ya podemos realmente percibir, trascender barreras de tiempo, de espacio, y ya tenemos entonces esa luz para seguir adelante. Y las posibilidades son múltiples las que se va a lograr hacia adelante. No tenemos entonces que pensar simplemente en lograr una u otra facultad. Ahora, todas esas facultades que se logre como conciencia, con el despertar, con el desarrollo, con el despertar de los sentidos ocultos, todo eso se emplea para el desarrollo hacia la divinidad, o sea, para hacer lo divino. Ahí viene esa frase que dice, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si usted logra algunas facultades, esas no las va a usar aquí para mostrar a la gente o para mostrar sus poderes. Es algo muy íntimo, muy propio, muy divino, muy sagrado y solamente para hacer la voluntad de Dios, del Padre. Entonces ahí no hay limitaciones en ese sendero, pero se empieza por la vivencia con estos 5 valores hacia el despertar, se convierte en un auténtico ser despierto humano y de ahí sigue desarrollándose hasta ser un auténtico hombre, llega al estado de ángeles y de ahí al estado de dioses y esos dioses llegan a ser uno en Dios, uno en lo absoluto. Y en ese proceso hay la conquista de los cuerpos solares, la cristificación, todo aquello. Pero no hay que preocuparse mucho por lo que está allá lejos, sino dónde estamos y el paso que debemos dar es hacia el despertar, ¿no? Muchas gracias.